tema bien interesante que me ayudó a mí en la vida espiritual también. Antes de abrir su palabra, vamos a tener una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. Amén. En esta mañana, Señor, tú conoces los corazones de aquí los presentes, Padre. Algunos han venido con una necesidad, Señor, por preocupaciones, tal vez económicamente, tal vez alguna enfermedad, o han entrado tal vez preocupados también por sus hijos. Pero en esta mañana, Padre mío, seas tú que los liberes de ese pesar, que ponga todas esas cosas, Señor, en tus manos, porque sabiendo que tú eres el que tienes el control de nuestra vida y la vida de nuestros hijos, y de los problemas de igual manera, tú también tienes el control. En el momento adecuado tú lo desapareces. Señor, en esta mañana te rogamos, Señor, también por la vida de la hermana Carmen. Esta semana también fue un triunfo por esa operación, Señor. Gracias, porque tú la cuidaste, Señor, a pesar de la edad que ya tiene, Señor, la protegiste. Salió sin ningún problema esa operación. Ahora ella se está en rehabilitación. Seas tú el bastón, Padre, de ella. Que tú la guardes y que le pongas paz en su corazón y que sienta tu presencia, Señor, tu presencia en la vida de ella. Te pido por las familiares también, por sus hijas, Señor. Bendícele en gran manera. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ya es un buen tiempo que no he predicado y estoy como cuando la primera vez prediqué, nervioso. Como siempre digo, yo solamente soy un siervo, soy un instrumento de Dios. No tengo eso como admiro a otras personas que tienen esa influencia de palabras, fluyen las palabras. Pero Dios, por medio de su Espíritu Santo, le da a uno la capacidad. Amén. Y desarrollar más que todo el talento y el don. En esta mañana vamos a ir en el libro de Jueces. El libro de Jueces, cuando uno lo lee, como fuera nuestra vida, un sube y baja. El libro de Jueces para mí me ha ayudado espiritualmente en los años que Dios me ha permitido no en esta tierra. Llega un momento de que uno reflexione, llega un momento de que uno se siente a reflexionar lo que verdaderamente Dios ha hecho por nuestra vida. Y en verdad, al reflexionar y a meditar lo que Dios ha hecho en mi vida, Dios ha hecho muchas cosas en mi vida. Me ha cuidado, me ha protegido, me ha salvado de la muerte también. Pero en esta mañana vamos a estudiar del libro de Jueces y vamos a meditar acerca de Gedeón. Hay una palabra que dice acá, que lo voy a leer. La palabra de Dios afirma, dice: bienaventurado tú, pueblo adventista del séptimo día, ¿quién como tú, pueblo salvado por Jehová? Él es tu escudo protector, la espada de tu triunfo. Los triunfos no se miden por los resultados, sino por caminar y obedecer a Dios cada día. Amén. Nosotros tenemos
el conocimiento acerca de Josué. Un gran líder. Dios lo escogió. Dios le dio la orden a Moisés que ungiera a Josué, un joven que tenía ese deseo de servirle a Dios. Dios conocía el corazón de Josué. Dios sabía que iba a ser un gran líder, porque la fe de Josué era el 100%. De esa generación que salieron de Egipto, solamente Josué y Caleb entraron a la tierra prometida. Cuando Josué llega a la tierra prometida, Dios permitió que Josué conquistara todas estas naciones. Dios le permitió Dios le dio un límite a Josué hasta donde él fuera a conquistar a estas naciones. Y al descansar Josué, el pueblo de Israel se quedó sin líder. Vamos a estar en Jueces capítulo 2. Vamos a leer el versículo 6 hasta el 10. Y dice: porque ya Josué había despedido al pueblo de los hijos de Israel, se había ido cada uno a su heredad para poseerla. El pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevinieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandezas obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y sepultaron en su heredad en Tinar Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gad. Y toda aquella generación también fue reunido a sus padres. Y se levantó después de ello otra generación, dice, que no conocían a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Josué entró con la generación de Josué de su edad. Y ahora, esta nueva generación tenía una misión de conquistar a las naciones que quedaron, que Josué no conquistó. Ahora esta nueva generación, dice, no conocían a Jehová. Es interesante lo que dice, ¿verdad? Porque ¿qué trabajo hicieron los padres para esta nueva generación? ¿Qué se han pensado? Esta generación, y dice ahí en los versículos, que se apartó de Dios. Se olvidaron de Dios. Vamos a leer el capítulo 3 de Jueces. Dice: estos pues son las naciones que Jehová dejó, dice, para probar con ellas a Israel, todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conocieran la guerra, para que le enseñase a los que antes no la habían conocido. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos, que habitaban en el monte del Líbano, desde el monte de Baal-Hermón hasta llegar a Mar,
y fueron para probar con ellos a Israel para saber si obedecieran a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel habitaron entre los cananeos, oteos y amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Tomaron de sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. ¿Sabe una cosa? Cuando hay comodidad, cuando Israel comenzó a ver esos frutos, no tenían necesidad de nada. Cuando vieron que en su mesa había alimento todos los días, se olvidaron de Dios. Hay veces uno como padre, hay veces que como padre tenemos que tener un balance con nuestros hijos. ¿Qué le vamos a transmitir a nuestros hijos? ¿Qué principio le vamos a transmitir a nuestros hijos? ¿Qué principio le vamos a dar a esta nueva generación? La comodidad. Hay veces cuando las pruebas llegan en nuestra vida, es ese momento de transmitirle a nuestros hijos la fe. Para que esta nueva generación que permanezca en los caminos de Dios. Amén. Así que nuestros hijos, esta nueva generación, dice, la misión de esta nueva generación era convertir a estas naciones, compartir el mensaje, pero la comunidad se olvidaron de Dios. Estos tenían, si no era por el mensaje, sino era también conquistados por medio también de la fuerza. Ellos se olvidaron de eso. Y dice que se entregaron los hijos con las hijas de los paganos y ahí se mezclaron. Hay una frase que dice aquí, usted sabe la parábola del trigo y la cizaña. Dice aquí, el trigo se fortalece cuando la cizaña se presiona, dice. Así como la fe del creyente se agiganta cuando las pruebas llegan en el momento que no le espera. Pero las sobrelleva porque Dios está ahí, a su lado, y los ángeles fortalecen su mano. Hay que darle gracias a Dios por las pruebas. Porque esas pruebas que llegan en nuestra vida, sea para edificar nuestra vida espiritual, o puedes enojarte con Dios. Ahora vamos a estar en Jueces capítulo 6, el llamamiento de Gedeón. El llamamiento de Gedeón era de la tribu de Manasés. En ese tiempo los madianitas gobernaban el pueblo de Israel. Cuando esta gente, el pueblo de Israel, dice cosechaban, dice, los madianitas destruían la cosecha. Y el pueblo de Israel comenzó, ¿qué? Huir. Dice, el pueblo de Israel estaba en cuevas. No había una paz para el pueblo de Israel.
Pero siempre dentro del pueblo, siempre hay un pueblo remanente que está clamando a Dios, que está pidiendo a Dios por la necesidad del pueblo, por la necesidad de nuestros hijos, por la necesidad de los ancianos. Siempre hay un remanente en el pueblo de Dios. Dice que Dios escuchó, dice, el clamor de este pueblo, el remanente. Dios escuchó el clamor de este pueblo y mandó un libertador. Llamó a Gedeón. Capítulo 6, versículo 11, dice: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Boaz abiserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. El ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón responde: oh Señor mío, oh Jehová, está con nosotros, porque no ha sobrevenido todo esto, y donde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Hay veces ese mismo pensamiento cuando pasa esas pruebas. Me recuerdo, estaba mi hermano, el cuarto de mi hermano, él se llama Abner. Él tenía apenas 4 años y le dio una infección en el estómago. Y los doctores a mi padre le dijeron: bueno, tu hijo solo una semana va a sobrevivir. Yo tenía como 10 años. Yo recuerdo a mi padre en el patio, aparte de atrás, una mata de banano. Yo miraba a mi padre arrodillado, pidiendo por su hijo. Yo dije en ese momento: si él cree en Dios, ¿por qué no alivia? Cura a mi hermanito. Yo miraba a mi padre ahí se acostaba en las tardes pidiendo, clamando a Dios por mi hermano. Y muchos hermanos de la iglesia llegaron a visitarlo, a orar, a darle fortaleza a mi padre. Yo decía: ¿dónde está Dios? Ya justamente a los 6 días, mi hermanito comenzó a reaccionar. Dios lo restauró. Amén. Pero lo que me transmitió a mi padre ahí fue eso: fe, creer lo imposible, creer lo que Dios hace. Y eso es lo que tenemos que transmitirle a nuestros hijos: fe. Amén. Los principios. Y esa fe de mi padre se aferró en esa fe en Cristo Jesús, y Dios hizo ese milagro, restaurar a mi hermano. Y hoy en día alabo a Dios, porque lo imposible para el ser humano es posible para Dios. Amén. Aunque miremos las cosas oscuras, pero al final del camino hay luz, y la esperanza es Cristo Jesús. Aquí Dios llama a Gedeón. Había esperanza. Y Gedeón le dice esas palabras:
Pero Gedeón obedeció la palabra de Jehová. Y ahora el reto era de cómo iba a ser Gedeón para reunir los soldados. Dios le da la orden. Y cuando dice que tocan la trompeta, Gedeón dice, se reunieron 32,000 hombres. Entonces Gedeón dijo, bueno, estamos bien, pero 30,000 hombres para 135,000 madianitas. Si uno los mira humanamente es imposible. Pero Dios le dice a Gedeón, mira, son muchos. Y Gedeón dice, Señor, pero son 135,000 y nosotros somos 32,000. Mira, yo te voy a dar la orden, ¿qué hombres vas a escoger? Y le dio la orden. Los que iban a beber una mano, que no se iban a arrodillar, Dios lo iba a apartar. Y dice que fueron solo 300 hombres. 300 hombres para 135,000 soldados madianitas es imposible. Pero ¿saben una cosa? Aquí saqué para mi vida espiritual. Dios conoce los corazones, y Dios conocía los corazones de esos 300 hombres, porque estos 300 hombres, dice el Espíritu de Profecía, que no doblaron rodillas a los Baales, eran puros y sinceros en su mente. Dios conoce nuestro corazón, Dios sabe tu batalla. No sé esta semana qué batalla tuviste, pero fuiste victorioso en Cristo Jesús. Amén. Hay veces que tenemos batallas como de una enfermedad económica, pero todo eso pongámonos en la mano de Dios, porque Dios hace ese milagro. Ahora estos 300 hombres, como dice ahí, eran hombres íntegros, fieles a Dios. Dios conoce tu corazón y Dios conoce lo que estás pensando ahorita. Dios sabe la necesidad que hay. Y Dios en esta mañana te dice, pon la esperanza en Cristo Jesús. Esa es la única esperanza para nosotros. Ahora, hay veces que nosotros como seres humanos, las victorias, nos acomodamos también. Cuando Dios hace el milagro, Dios obra lo imposible, y cuando resulta de que ya todo pasó, nos acomodamos y nos olvidamos. Hay veces dice uno humanamente, bueno, ya Dios lo hizo, bueno, yo voy a estar tranquilo. Y siempre alrededor va a haber alguien. Gedeón le pasó algo. Me impresionó lo que le pasó a Gedeón. Ustedes saben que alrededor de las personas líderes hay personas que están velando como para poder caer. Le propusieron a Gedeón algo, y el pueblo le dice en Jueces 8:22, en su gratitud, dice, en su gratitud porque le habían liberado de los madianitas, el pueblo de Israel propuso a Gedeón
¿Qué le propusieron a Gedeón? Miren, un poder. Mira, Gedeón, tú nos libraste de los madianitas. Ahora te proponemos como rey, un cargo de poder. ¿Saben lo que estaban alrededor? Estaban buscando sus beneficios para ellos. No miraron que la victoria fue de Dios, porque 300 hombres, ellos miraron carnalmente para sus beneficios. Y le propusieron a Gedeón, bueno, Gedeón, ahora que ya nos liberaste, ahora tenemos el poder, ahora te proponemos que tú seas el rey del pueblo de Israel. Y no solamente eso, a tu descendencia, a tus hijos, a tus nietos. El Espíritu de Profecía en el tomo 2 dice: en gratitud porque lo había liberado de los medianitas, el pueblo de Israel propuso a Gedeón que hiciera el rey y que el trono quedara asegurado por su descendencia. Esa propuesta era una violación categórica de los principios teocráticos. Dios era el rey de Israel y poner a un hombre en el trono sería a rechazar a su soberano divino. Gedeón reconocía esto. Gedeón reconocía este hecho y su contestación demuestra cuán fieles y nobles eran sus móviles. Declaró: no seré señor sobre vosotros y mis hijos os señorarán. Jehová señorará sobre vosotros. Contestó correcto. Claro. Ustedes se recuerdan de Saúl. El pueblo de Israel le propuso a Samuel: mira, Samuel, ya no te queremos a ti, Samuel, queremos un rey. Oye, pero a Samuel le dolió también. Pero Samuel dice, habló con Dios. Y Dios le dice: mira, Samuel, no te preocupes, a ti no te han rechazado, sino es que a mí. Entonces aquí Gedeón contestó bien. Él sabía que el rey del rey, el señor del señor, era Jehová, es Jehová, es el que tiene el control de nuestra vida. Amén. Quiera o no, es el que tiene, el que dispone cuando tú y yo vamos a descansar. Pero Gedeón tenía otro pensamiento. Ya cuando la bonanza llega, ya cuando estás cómodo, comienza a divagar nuestra mente. Y la mente de Gedeón comenzó a divagar. Y dice aquí el Espíritu de Profecía: pero Gedeón dejó de extraviar por otro error y acarrió el desastre sobre su casa, sobre todo Israel, dice. Es frecuente que la época de la inactividad que sigue a una gran lucha entraña más riesgo que el propio periodo de conflicto, dice. A tales peligros se vio expuesto Gedeón. Un espíritu inquietud se había apoderado de él. Hasta entonces se había contentado con cumplir las instrucciones con Dios que le daba. Pero ahora, en vez de esperar la dirección divina, empezó a hacer planes por su cuenta. Siempre por los ejércitos del Señor haya ganado una victoria señalada sobre Satanás, redoblará su esfuerzo para destruir la obra de Dios. Así que fueron sugeridos en la mente de Gedeón pensamientos, planes por los cuales los israelitas fueron descarriados.
Cuando una victoria se gana, el enemigo está ahí rondeando a ver en qué momento tú vas a caer. Por eso que nosotros como Iglesia Adventista del Séptimo Día dice que tenemos que perseverar y velar constantemente en oración. La victoria de ayer no nos salva, es de hoy. Así que Gedeón dice que comenzó a imaginar, a pensar lo que él iba a hacer. Y dice, por el hecho de que se le había mandado que ofreciera un sacrificio sobre la roca donde el ángel se le había aparecido, Gedeón, dice, concluyó que se le había designado para que oficiara como un sacerdote. Sin esperar la aprobación divina, decidió proveer de un lugar apropiado a instruir un sistema de culto semejante que se practicaba en el tabernáculo. Por eso un ministerio, queridos hermanos, es de dos, puede ser de espada de dos filos. Y si el líder no está bien agarrado en los principios de Dios, fácilmente se desvía como se desvió Gedeón. Ahora Gedeón, bueno, si yo hice un sacrificio, porque Jehová le dijo, ahora yo automáticamente soy un sacerdote. Me declaro como un sacerdote, un dirigente. Y dice ahí, imitaba el culto, como lo hacían antes. Y sigue diciendo, a pedido suyo fueron entregados como parte de un botín. Como el pueblo de Israel ganaron las victorias, recogieron muchas prendas, mucho oro, y Gedeón sabía que ese oro, al pedirlo, pero el pueblo se lo iba a dar, y Gedeón hizo ese pedido. Mire pueblo, denme todo ese dinero, todas esas joyas, todo el oro, ¿verdad? Y el pueblo no obedeció. Y dice, el pueblo también recogió muchos otros materiales valiosos juntamente con las prendas de vestir ricamente adornados de los príncipes de Madián. Del material que se obtuvo en esta forma, Gedeón hizo un efod. Gedeón hizo un efod, algo que se hacía, Dios ordenó a Moisés que se hicieran a los sacerdotes un efod, ¿verdad? Y específicamente lo que tenían que hacer y cómo iba, ¿verdad? Pero solamente a qué tribu, a los levitas. Y aquí dice él hizo un efod, ¿verdad? De material que se obtuvo en esta forma, Gedeón se hizo un efod, un pectoral oracional que imitaba al usado por los sacerdotes. Okay. Una imitación. El culto ilícito indujo finalmente a mucha gente a abandonar por completo al Señor, a servir a los ídolos. Después de la muerte de Gedeón, muchos inclusive su propia familia participaron en esta apostasía. El pueblo fue apartado de Dios por el mismo hombre que una vez había destruido la idolatría. Nosotros como hermanos tenemos una gran misión, una responsabilidad grande. Como hermanos, uno no se pierda el tropiezo de nuestro hermano, y se pierda el tropiezo de nuestros hijos, nuestra nueva generación. Esa nueva generación que está creciendo el día de hoy, hay una gran responsabilidad para nosotros como padres.
No sé si venimos a la iglesia solo por cumplir y para que nuestros hijos crezcan y para que un día no agarren un vicio. A veces uno piensa de esa manera, pero ¿cómo estoy yo con nuestra relación con Dios? ¿Qué le estoy transmitiendo yo a mi hijo? A veces nos olvidamos de nuestros hijos y simplemente le ponemos nuestro teléfono para que hagan lo que ellos tengan, hagan lo que ellos quieran en la iglesia. ¿Qué tipo de transmisión le estamos dando a nuestro hijo? Como líderes también tenemos una gran responsabilidad. Predicar no es fácil, porque hay una gran responsabilidad. Esta semana para mí yo estaba tenso. Tenía una gran responsabilidad, porque lo que se predica lo vivo. Tú tienes que vivirlo, sentirlo, palpitarlo. No importa lo que lleguen alrededor de ti y te dicen, tú eres un buen líder, tú eres esto, tú eres lo otro. No. La gloria sea para Dios. Amén. Y nuestra vista sea en Cristo Jesús. Amén. Gedeón se apartó de Dios. Y miren lo que dice acá, las palabras y las acciones, esos son fuertes y destruyen al ser humano. Y dice aquí, son pocos los que dan cuenta de cuánta abarca la influencia de sus palabras y hechos. Cuán a menudo los errores de los padres producen los efectos más desastrosos sobre sus hijos, sobre los hijos de sus hijos. Mucho después de bajar de la tumba lo protege del protagonista mismos. Cada uno ejerce cierta influencia sobre los demás y se le tendrá por responsable el resultado de su influencia. La palabra y los hechos ejercen gran poder en la dilatada eternidad. Se verán los efectos de la existencia que vivimos aquí. La impresión causada por nuestras palabras y nuestras acciones redundará seguramente en bendición o maldición para nosotros. Este pensamiento da una pavorosa solemnidad a la vida y de impulsarnos a rogar humildemente a Dios para que nos guíe por su sabiduría. Las palabras. Hay veces cuando nosotros transmitimos eso negativo a nuestros hijos, cuando ellos hagan eso negativo a nuestros hijos, se enojan con la iglesia. Hay que transmitir lo positivo a nuestros hijos. Amén. Como adultos tenemos que nosotros resolver, no transmitir a los hijos los problemas como de adultos. Y cuando crecen los hijos y con esos problemas, los hijos a veces no quieren saber nada de la iglesia. Por eso que en esta mañana, queridos hermanos, las palabras, aunque te duelan, tienes que morderte la lengua. Y las acciones también, porque dice que las acciones y las palabras, dice, destrozaron totalmente el hogar de Gedeón. Pero hay solución. No importa cuántas veces tú te caigas, no importa cuántas veces te levantas. Dios dice, si escuchares mi voz, dice. Si escuchares mi voz, dice al pueblo de Dios.
Pedro, en ese entonces, hablando con Jesús, le dice, bueno, antes de todo el perdón. Los sacerdotes tenían la idea, la filosofía de ellos de que eran 3 veces el perdón y 4 veces era exagerado. Pedro le dice a Jesús, mira maestro, ¿cuántas veces se puede perdonar? Y automáticamente Pedro le dice 7 veces, para él era mucho, ¿no? Pero Jesús le dice 70 veces 7. Y nos dice, porque el perdón no se sabe de números, sino de compasión y amor. Amén. El pueblo de Dios cayó, el pueblo de Israel cayó, se levantaba, Dios levantaba jueces, pero Dios amaba a su pueblo. Dios nos ama a nosotros. No importa cuántas veces tú te caes, pero si tú clamas a Dios, Él escucha. Él no ve números, Él tiene compasión por cada uno de nosotros. Dios está pendiente del clamor, la necesidad que tú tienes. En el Proverbios 1, 24, 31, 32 dice, el Señor dijo, por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien entendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegará como un torbellino, cuando sobre vosotros viene la tribulación y angustia. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Ni quisiste mi consejo, menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino. Serán hastiados de sus propios consejos. El versículo 33 dice, mas el que me oyere, habitaré confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Los israelitas se humillaron entonces ante el Señor y quitaron todo entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová. Y el corazón amoroso del Señor se acongojó, fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Oh, cuán longanime es la misericordia de nuestro Dios. Cuando su pueblo se apartó del pecado que le había privado de la presencia de Dios, se oyó su oración y enseguida comenzó a obrar a su favor. Amén. En esta mañana, queridos hermanos, como dije, Dios no ve números del perdón. Dios es compasión, misericordia. Dios en esta mañana te dice a ti, escuchemos la voz de Él, no nos apartemos de Él, afirmemos nuestra fe en Cristo Jesús. Amén. El éxito no depende de números, tanto puede Dios libertar por medio de pocos como de muchos, El éxito no depende del número, tanto puede Dios liberar por medio de poco como de mucho. No le honra tanto el gran número con el carácter quienes le sirven. Es el carácter, la sensibilidad con Dios. Que en esta mañana, queridos hermanos, Gedeón fue un hombre, un líder,
obedeció la palabra de Dios, pero hay veces en el camino hay obstáculos grandes. Y Gedeón se dejó de llevar por esos obstáculos que lo llevaron a la perdición. No puso la mirada en Jehová. Él puso la mirada en sus beneficios, en los placeres de este mundo. Ustedes saben que los placeres de este mundo todo se termina. Cuando un carro nuevo tú lo compras, llega un momento que se va a terminar. Llega una casa que tú compras, lleva un tiempo, también no perdura. Pero si llegas un tiempo que tú escudriñas la palabra de Dios, eso es para la vida eterna. Amén. En esta mañana, queridos hermanos, busquemos la presencia de Dios. Miremos a Cristo Jesús como nuestro Salvador, nuestra esperanza. Amén. ¿Hay alguna necesidad en nuestra vida? Clamemos a Dios. Amén. ¿Hay alguna necesidad de nuestros hijos? Clamemos a Dios. En esta mañana doy gracias a Dios por esta linda oportunidad de que me dieron el privilegio de predicar. Soy solamente un instrumento de Dios. No soy un estudioso, pero cuando yo leo la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice es un manantial. Amén. Cuando tú lees, hasta la piel se te pone henchida, porque hay vida. Amén. Aquí, mana, la vida. Amén. Es la palabra de Dios. Y yo me gozo cuando estudio la palabra de Dios porque lo vivo. Y cuando lo vivo, hay que transmitirlo. Lo transmito a mis hijos. Y doy gracias a Dios por una gran familia que tenemos, no solamente aquí en Estados Unidos, sino que alrededor del mundo. Amén. Que predicamos el mensaje. El mensaje, la esperanza es Jesús. La esperanza de volver a ver a nuestro Señor Jesucristo venir por los cielos. Que Dios los bendiga. Amén.